Venga lo que venga, Alejandro Lismanovic, salud, espiritualidad y actualidad. Acá en la UOX estaba viendo que el logo del programa es como azul y amarillo. Lo estoy forzando, porque es un poco violeta, un amarillo medio mostaza. Y no es casual que haya reparado en estos colores, ya que vamos a conversar ahora enseguida con Juan Dogliani. Él es abogado, escritor, conferencista de acá de Rosario. Nos conocimos en ocasión de algún posteo de Facebook en el cual él me comenta el proyecto Immanuel y yo digo de qué se tratará, y ahí entablamos una linda relación que se fue profundizando. Y bueno, acá estamos con Juan. ¿Cómo andás, Juan? Buenos días, Alejandro, qué gusto escucharte. Escuché lo del azul y amarillo y me emocioné, me quebré, no sé si puedo seguir. ¿Cómo estás? Bueno, fíjate respira hondo, inhalá, exhalá todo el aire. Estoy haciendo acá un trabajo preparto, así que bueno, ya estamos. Ahí están pasando fotos con Aldo. Hay un señor de barba atrás en la foto, él está con el libro. Arranquemos por ahí, por tu pasión canallesca, libro. Creo saber cuál es la foto, sí, estoy ahí muy cargoso. Aldo es el único personaje de la Vía Láctea, digamos, y de todos los tiempos que a mí me arranca un sentimiento deplorable cholulo. Debe hacer 40 años que lo cruzo donde lo cruzo, lo tacleo y le pido un autógrafo, ahora selfies. Y tuve el gusto que en la presentación de los dos libros de cuentos de humor, digo, yo además publico doctrina, escribo sobre tributación, cosas espantosas, así aburridas, pero digamos de los dos libros de cuentos de humor, Aldo vino a las dos presentaciones. En la última, de hecho, me presentó, fue en la sede del Fundacional de Central, obvio, ¿no? Los cuentos canallescos, que justo se dio que lo sacamos, los 17 cuentos canallescos el 17 de octubre, y después a la semana el gol de Herrera con la 17 fue en el minuto 17. Se dieron esas casualidades. ¿Fue después? No, fue no, la semana siguiente a que presentamos el libro fue el gol de Herrera. Por eso, qué premonición. Sí. Qué premonición. Sí, bueno, 17 es la desgracia, ¿no? Un número muy ligado a Central, si se quiere, ¿no? Tenemos menos culo que los Kennedy, podemos decir. El otro día en un programa de radio yo decía, mirá que en Echesorto uno ha visto partidos de billar, después de pool, pero nunca vi algo como lo que hizo Servio el partido pasado, por ejemplo. Me lo perdí. ¿Qué hizo? Sacó del arco, le pegó, no sé si se puede decir culo en tu programa, le pegó en el culo a un señor que estaba adelante y la pelota lo pasa por encima y es gol. Yo nunca vi una cosa así, o sea, un arquero que saca, le pega en la parte posterior del cuerpo a otro jugador y se le mete en el arco. Un blooper. Peor que un blooper, una cosa imperdonable para la motricidad fina que se supone que tiene un humano, no digamos ya un jugador de fútbol, sino un humano. Sí, me estoy acordando que creo que fue algo así de rebote también el gol de Central en 1970 contra Boca, que no sé si no rebota en alguien, que saca también Roma, no me acuerdo qué arquero, y bueno, triste final de ese partido, 2-1, yo estaba con mi padre, muy contento, tenía 5 años, y después una amargura, pero bueno, invasión de cancha y todo lo que el hincha de Central sabe, ¿no? Y en esa cancha se ven muchas cosas raras que en otro lado, es como nuestro Macondo, supongo, ¿no? En esa cancha se ven cosas que no se ven en otro lado, no sé, Alex Rossi tirándole un botín a un referee, no sé, el Turco evitando un gol y saliendo jugando, el Turco era un hincha, no era un jugador, digamos, no sé, Ortigosa lesionándose mientras toma agua, es raro, es rara esa cancha. Sí, algún equipo que se lesiona al jugador y termina abandonando también. Pasa de todo. Me estoy acordando, después vamos a ir a otros temas, pero que tuve el honor de ir al partido homenaje a Mario Alberto Kempes, que creo que López da el ok, sin pensar que el Matador iba a convertir. Creo que no se lo imaginó, si no hubiera dicho no, esto no. Lo subestimaron al Matador, lo subestimaron. Cuando insinuaste lo de abandono no sabía a cuál te referías, si al de febrero del 95 o al del 23 de noviembre del 97. Se ve que es algo idiosincrásico, recurrente, pero bueno, uno no quiere tampoco ser odioso
con las minorías. No, aparte te escuché, aparte te escuché el otro día decir algo muy interesante respecto a la violencia, de que esto quede en un plano folclórico, de no sé si de picardía o de chanzas, que pueden doler, pero bueno, que no pase de ahí, porque si no, no tiene sentido, no divierte, más bien entristece. Mira, yo me acuerdo cuando fue la presentación del libro, que parte de las palabras, en ese momento se venía postergando el clásico que terminó con el gol de Taquito, ¿no? Pero en ese momento, ese cruce bravo, creo que fue más chamullado que el desembarco en Normandía, o sea, se venía postergando un partido de fútbol como si fuera una cuestión bélica, de inteligencia estratégica internacional, qué sé yo, una cosa terrible. Y creo que hay veces, como vos decís, como vos señalás, que el alarde de corrección política desde los medios masivos en cierta forma fogonea y se hace cómplice de esa crispación que parece que se jugara algo mucho más importante que un partido de fútbol. Digo, es correr para el mismo lado a los imbéciles violentos, darle como la razón de que es terrible lo que se juega. Y el juego es justamente saber que es un juego, o sea, jugar a qué importa, pero sin olvidarse que es un juego. Termina, nos cargamos, nos reímos y ya está, nos abocamos a realmente las cosas que nos cambian la vida o que tienen que ver con nuestra vida. Esto es no pasa de ser un entretenimiento, algo que nos saca nuestra pasión, nada menos, ¿no? Que es lo más genuino y lo más fuerte que tenemos, pero no puede pasar de ser un juego, desde luego. Lo demás es un incentivo político o comunicacional bajo, digamos, ser cómplice de esa dictadura de la corrección política que no se puede cargar a alguien porque perdió un clásico. Claro, vos sabés que Ravi Shankar, el fundador del arte de vivir, sí. En los cursos para niños les enseña, o sea, empieza a enseñar que hay que dar el 100% para ganar, porque salís a ganar, nadie sale a una competencia a perder. Pero cuando terminó, entendiendo que uno está triste, también que el niño o quien sea se ponga contento porque hiciste ganar a otro. Es medio loco, suena loco, pero es una manera como sabia de metabolizar lo que ocurrió. Medio loco en el sentido de no me voy a poner alegre porque ganó Newell's, pero de todas maneras es como darle una vuelta. No, es que si no ganaba ya directamente se iban a ir de la ciudad, había mucha gente ya con cambios planeando operaciones de cambio de rostro, tramitando cambios de identidades, se iban a ir de la ciudad, era inevitable que estadísticamente una vez de cada 10, 20 ganaran. Lo que vos decís, digamos, son distintas estrategias de tratar de atenuar el ego, o sea, que en definitiva es no identificarse con lo que te hicieron creer de chiquito o con lo que pensás transitoriamente e incluso con lo que sentís transitoriamente. Tenés que saber que justamente no sos eso, sos otra cosa que trasciende. Digo, creo que tiene que ver con eso este relativismo que pretende enseñar el ejercicio del referente de la Fundación del Arte de Vivir, que no me va a salir el nombre ese. Sri Ravi Shankar. Ravi Shankar. Bien, sí, bien. Acá manda un oyente, Raúl, que lo conozco. En el plano folclórico salimos campeones en tu cara, en tu cancha y en tu cara. Yo estuve, jamás va a volver a pasar. Ja, 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 abrazo, Ale, Raúl. Bueno, qué simpático. Le mando un abrazo paternal. Juan, sí. Cambiamos de tema, porque esta charla es como que da para mucho tiempo y estamos apelando a la síntesis, pero hay un tema que veníamos hablando, que creo que la vez que nos encontramos a tomar un café, empezamos a conversar de el federalismo, cómo, lisa y llanamente, contarle a las personas con los impuestos, no sé cómo decirle, técnicamente te terminan cagando, o qué hacen con tu plata, o no sé cómo decirlo. Mejor introducirlo vos. Tan correcto hasta el cagando, Alejandro, y bueno, tan correcto. Dijiste culo, me habilitaste. Dijiste bien. Culo, entonces me habilitaste. Sí, decir que la entrevista son 15 minutos y no vamos a terminar puteando los dos. Mira, yo justamente con esto de las cosas que importan y las cosas que no importan en la vida real del ciudadano, digamos, durante 10 años yo estuve dando charlas y conferencias de algo que probablemente los economistas siempre supieron, sí, pero que cuando yo de muy joven descubro, digamos, lo cotejo con la teoría axiológica de valores, con algunas doctrinas sobre, no sé, de financiamiento público, de
federalismo fiscal, hasta de teoría del principio de subsidiariedad, y uno se da cuenta que lo que hacemos en Argentina es un desquicio y te lo disfrazan de una cuestión técnicamente opinable, compleja, complicada, y en realidad nos están matando. Y justamente uno de los grandes factores, hay varios, entiendo yo, por los cuales somos subdesarrollados, es lo que hacemos en Argentina con los recursos fiscales. Digamos, todos los ciudadanos contribuimos al desarrollo y a las funciones del Estado básicamente con impuestos. Contribuimos de muchas otras maneras también, pero digamos con impuestos. Y en Argentina somos probablemente de los países menos federales, a pesar de que debemos ser un país federal, porque hay una definición constitucional de 1953, ratificada en el 60, de que tenemos que ser federales. Esto no es una cuestión que podamos elegir termotanque o calefón. El federalismo es una realidad muy sangrienta, que costó mucho y que además es muy sabia y eficiente. Básicamente el federalismo es la desconcentración del gasto. Digamos, del poder, y el poder es hoy el gasto, que tiene que ver con quién gasta. Nosotros todos, hoy 10 veces por día, a lo mejor pagaste IVA y no te diste cuenta, o te retuvieron retenciones bancarias, o te van a retener del salario ganancias. Digamos, de una comunidad, de un municipio, de una comunidad, de un país de 3 millones de kilómetros cuadrados, sube como si fuera humo, suben impuestos, sube una columna de tributación. Eso llega a Nación vía los principales impuestos, y el tema es cuánto vuelve a esa comunidad. Todos aportamos y vuelve muy poco. Yo trataba de explicarle a la gente en algunas conferencias, incluso una vez en un foro, me acuerdo, de APRESID y demás, que de cada peso que tributa un ciudadano de un municipio de Santa Fe, de pesos o de ganancias, vuelve a esa comunidad, que es lo que a él le importa, que esa comunidad le pueda dar controles, servicios, que no se le rompa el auto con un pozo, que si alguien hace un edificio no le tumbe la casa a la vecina de al lado porque alguien lo está controlando, que si saca el carnet de conductor sea porque sabe manejar y alguien controló eso, que hay un semáforo que funciona, que le arreglan los pozos, qué sé yo, que si te agarra un patatús haya salud pública. Eso depende del financiamiento público local. Argentina es muy grande, por eso es federal. Depende el servicio, el control que te da el gobierno chiquitito, ¿no? El gobierno que está ahí. Y eso depende de cómo se distribuyen los recursos públicos. Y te decía, de cada peso que un habitante de un municipio en Santa Fe tributa a Nación, de IVA o de ganancias, de los grandes impuestos que recauda en general AFIP, solamente vuelve un 100 milésimo a ese municipio en Santa Fe. O sea, nada. Si volviera más, imagínate que, no sé, si en vez de un 100 milésimo, no te digo que no contribuyamos con Formosa, pero digamos que en vez de un 100 milésimo vuelva un milésimo. Si vos me aumentás por 100 la mitad de mis recursos públicos, te hago Dubái en un municipio argentino, ¿me entendés? Es una cuestión de mala distribución antes que de escasez. Hay una muy mala distribución de los recursos que hace que los municipios en Argentina, que son los que te dan los servicios concretos a vos de higiene urbana, la higiene urbana es muy importante, o sea, un mes que falla y nos enfermamos todos en una ciudad, ¿no? Creamos muchos residuos. El pavimento, los controles de todo lo que hay que controlar, que no pase un cromañón en una ciudad, depende del financiamiento público, digo, o sea, no hay política pública que no requiera fondos para funcionar. Y en Argentina aportamos mucho, tenemos una presión fiscal que no es muy alta, pero sí relativamente importante, y se lleva todo Nación, ¿no? Y no vuelve nada al municipio. Digamos, todo el sistema, cuando vos ves el sistema completo, que realmente es muy complejo, lo que hace es garantizar la hegemonía política. Y si vos estás sentado en el sillón de un gobernador, tenés que andar bien con el gobierno central porque tenés una dependencia acuciante del financiamiento con el que te pueda asistir por afuera del régimen de coparticipación el gobierno nacional. Digamos, en dos palabras, el federalismo fiscal no tiene que ver solo con la eficiencia de quien gasta, sino también con la democratización del gasto, que el recurso que una comunidad aporta a la nación repercuta en los controles y servicios de esa comunidad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Es duro escuchar porque como que no hay mucha conciencia de que esto sucede así. Sí, creo que en el inconsciente colectivo, no sé cómo se llame, la gente... Pero no de la dimensión. A mí me llamó la atención cuando yo, no sé, 2010, 2011, empiezo a ver este tema y empiezo a publicar y a dar conferencias en Argentina, en algunos países sudamericanos también. Es muy hipócrita que seamos un país federal en la declamación y que realmente funcionemos peor que un país unitario, lo cual no es razonable. No es razonable de ningún modo, digamos, porque los servicios y los controles que hay, que se le prestan al ciudadano, que se llama ciudadano porque vive en ciudades, dependen del financiamiento público local. Y el financiamiento público en Argentina local es un chiste.
depende de tasas, tacitas, la ABL, la TGI, y eso es un marco de insuficiencia letal para el desarrollo, en una palabra, que son los servicios y los controles que recibe una comunidad determinada, en 2 palabras. Perfecto. No sé por qué se me viene a la cabeza Milei, cuando habla de los impuestos, que es una estafa, que ahora está muy en boga el hablando de... Hay que ser equilibrado, digamos, porque uno cuando está afuera, digo esto, el sistema del federalismo fiscal y cómo se financia el Estado no es un práctico de la facultad, digamos. Esto es delicado, digo, cuando uno corta un gasto y decide reasignarlo, sale sangre, corta y sale sangre, no es un práctico de la facultad. Y Milei, digamos, tiene una postura muy extrema ideológicamente, probablemente impracticable, y que parece novedosa para las personas que no están en esto, digamos, es una doctrina medio San Simón, son todos delincuentes porque viven del que produce, y no es así, no es el ideal que no haya derechos laborales, o que no haya Estado, o que no haya Ministerio del Trabajo, que la educación si no la pagás no la tenés, qué sé yo, uno a esta altura... con el tema de la cuestión política, uno cree en partituras y no en intérpretes, digamos, la que nos queda a los ciudadanos es exigirse mínimamente educación y salud pública de nivel, y lo demás es un poco marketing de la política, ¿no? Pero digo, las posturas estas extremas uno puede ser pirotécnico y decir cualquier cosa cuando está lejos del poder, después cuando se sienta en un lugar concreto de responsabilidad tiene que ser mesurado o la propia realidad lo desplaza. El teorema de Baclini creo que era, o de Baglini. Perfectamente, cuanto más lejos estás de la silla candente, más cosas podés decir. Si vos sos de la recontra izquierda recalcitrantemente zurda, podés decir cualquier cosa, total vas a sacar 5 votos, que va a nacionalizar la banca, que va a hacer no sé qué sé yo. Sí. Después cuando llegás al poder tenés que ser un poco más sensato y conciliatorio. Por supuesto. Antes hablaste de enfermedad y también de educación, salud pública. Sí. Nos conocimos bastante hablando del tema de la pandemia, sí, y de esto que todavía estamos atravesados por. Querría alguna reflexión de tu parte hoy, después de esto vivido, lo que estamos ahora atravesando y qué puede llegar a venir según tu apreciación. Y mira, yo... digamos, me tienta hablar mucho de esto y decir mi postura, y que es bastante, no sé, en este momento creo que es bastante más creciente la gente que entiende o al menos comparte con nosotros lo que pensamos. Creo que es muy ingenuo a esta altura suponer que fue un accidente de salud y que esto no fue orquestado, que no fue direccionado y que responde a una visión de reacomodamiento de la realidad social, política, gubernamental y al control del ciudadano a nivel planetario. Me parece que hay que ser muy ingenuo para suponer que que fue un problema de gastronomía asiática, de falta de cocción, de un murciélago. Digo, hay tanto material. A mí la reflexión que me merece o me tienta a decir en el poquito tiempo que tenemos, sí, es que había un paradigma en la educación clásica que era el trivium, que algunos lo asignan a la Grecia clásica, otros a Egipto, otros aún antes, ¿no? La educación del ciudadano libre tenía 3 bases: la gramática, la lógica y la retórica. En otras palabras, el input, el procesamiento y el resultado final. Sí. Si yo el dato que te doy, la información, la monopolizo y te doy una sola versión, el universo, la universidad, la catedral, ¿no? Te doy una sola versión de los hechos, una sola información mediante el monopolio de la información masiva de los medios, sí, todo lo que vos proceses y la conclusión que saques ya te la vicié de entrada, ¿sí? Totalmente. Yo creo que la información está, pero hay que animarse a verla y a buscarla y a consultar a los profesionales que se animan a ser disidentes de algo que es cada vez más burdo y más obvio, ¿no? Basta leer los informes de los efectos adversos de Pfizer, es 1000 veces peor el supuesto remedio que la enfermedad. O sea, es tan absurdo querer pretender vacunar a toda la población por algo que mató menos gente que la gripe o el resfrío. Digamos, en el 2020 en el mundo, en Argentina, murió menos gente que otros años. O sea, está dibujado, está armado, está orquestado. Que no lo quieras ver es otra cosa. Que el barbijo te cubra o te proteja de algo, y no, hablalo con alguien serio, es una huevada, ¿qué me estás diciendo? Y te dicen, no, yo por respeto. ¿Por respeto a qué? Loco, informate. Bueno, ayer... informarte. Vos sabés que ayer en un bar que fui a tomar algo, en un sablé, estaban los mozos y demás sin el barbijo,
y va una mujer al baño con el barbijo. Y la chica le dice, amor, ¿te lo podés sacar? Una señora. No, pero estoy tan acostumbrada que ya está. Claro, yo pensaba, un hábito, en 40 días, si haces algo, se supone, como tiempo promedio, que lo adquirís. Claro, son 2 años. Entonces es como Pero es que algo más. La gente de buena fe, disciplinadamente, acata porque entiende que se lo están diciendo por su bien. Y la gente acata y obviamente tiene miedo, están todo el tiempo agarrando el cable pelado de la televisión oficial, que todo el tiempo es un mensaje de miedo, de terror, parece que es lo único que pasa en el mundo, ¿viste? Esto es la alegoría de la caverna de Platón, uno Claro. piensa que lo único que pasa en el mundo es lo que te dicen en la tele, y la tele todo el tiempo fogoneando, si no te hace sospechar que hay no sé cuántas enfermedades con mucho más margen de letalidad, no sé, digo, si era tanto una cruzada por el bien de la especie, solucionen la malaria, loco. El hambre. El hambre para empezar, sí, sí, claro. Bueno, Juan, vamos a seguir otro día. Gracias, Alejandro. Buen debut. Ha sido un gusto. De pie, señores, Juan Dogliani. Me exigiste, tengo que pensar varias veces cuando hablo con vos. Pero para bien, me estira, o sea, me genera querer seguir aprendiendo, que eso es lo mejor que me puede pasar. No, Alejandro, muchas gracias, te mando un gran abrazo y siempre es un gusto hablar con vos. Dale, abrazo. Chau, hasta siempre. Chau, chau. Bueno, muy linda conversación, varios temas abiertos para seguirlos realmente con Juan Dogliani, una mente brillante.